En este video, estas personas están a punto de enfrentarse a una situación que nadie esperaba. Mira el video completo y cuéntame qué opinas sobre cómo el senador Ted Cruz deja al Senado completamente sorprendido al exponer las decisiones más polémicas de esta funcionaria. Así que mi primer argumento es que mi trauma es tan grave como el tuyo. Sufro de terrores nocturnos y me despierto gritando tan fuerte que pierdo la voz. Lo siento mucho por tus heridas, pero ¿alguna vez has pasado una maldita piedra en el riñón que duele más que dar a luz? En serio. Y luego tu novio de 3 años te deja. Todo eso en un periodo de 4 meses. Uno de nuestros camiones pisó una mina fuera de Da Nang. Un minuto, Petey estaba contando chistes. Al siguiente, la mitad de él colgaba de un árbol. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre gritar sin pulmones? Porque esa historia me dio escalofríos de verdad. Ok, brutal. Definitivamente tienes más trauma que yo. Ok, eso es vergonzoso. Antes la gente enfrentaba situaciones durísimas y seguía adelante. Hoy, cosas mucho más cotidianas ya se sienten como el fin del mundo. ¿Tú crees que es un cambio de perspectiva o que ahora hay menos resistencia? Te leo. Soy una demócrata progresista y he sido profesora de secundaria en la CTA durante 22 años. Soy una activista LGBT de toda la vida. Soy madre de un hijo que antes se identificaba como trans. Hace 10 años ningún estudiante se identificaba como transgénero. Ahora en cada clase hay al menos algunos estudiantes que se identifican como algo distinto a su propio sexo. La identidad trans de mi hijo fue resultado de la ansiedad, la soledad y demasiado tiempo en Internet. A nosotros como profesores se nos dice, entrena y exige aceptar la declaración del niño al pie de la letra y mantener este secreto ante los padres. Manipulamos los registros de los estudiantes para cambiar automáticamente los nombres y pronombres según el destinatario y mentimos a los padres. Los senadores dijeron que los maestros no quieren ser la policía de género. Eso es cierto. Tampoco queremos ser mentirosos ni cómplices en la transición social de los estudiantes. Se debe confiar en los padres para que tomen decisiones sobre sus propios hijos. No deberíamos asumir que los padres son culpables cuando se trata de sus propios hijos. Los maestros debemos fomentar, no obstaculizar el vínculo entre padres e hijos. A los maestros se nos evalúa según cuánto valoramos y respetamos a las familias de los estudiantes y su papel. El AB 1955 elimina ese respeto mutuo. El Senado estuvo lleno de historias de personas que salieron del closet y el autor del proyecto de ley erróneamente equipara salir del closet como gay con adoptar una identidad transgénero. Ser gay no conlleva ningún riesgo de medicalización irreversible para ajustarse a una identidad, ni requiere que las escuelas engañen activamente. Se acabó su tiempo. Por favor, concluya. En los niños, la ideación trans casi siempre va acompañada de otros problemas graves de salud mental. El secreto ante los padres no es la respuesta. Este proyecto de ley solo perjudicará a los niños. Gracias. Por favor, voten que no y muchas gracias. Una profesora admite que en algunas escuelas se evita informar a los padres sobre decisiones importantes de los alumnos, protección o falta de transparencia. En su tribunal, ¿qué importa más, los derechos de los individuos o su ideología política? Yo aplico la ley a los hechos. Hago la pregunta, ¿qué importa más? Mi ideología política no importa en absoluto. Bien, pues no le creo. Y creo que este caso demuestra que usted está dispuesto a subyugar los derechos de los individuos para satisfacer su ideología política. Este caso involucra a un acusado masculino que violó a un niño de 9 años. ¿Fue culpable de eso? Sí, el peticionario se declaró culpable de eso. Bien, entonces violó a un niño de 9 años. También violó a una chica de 17 años. ¿Fue culpable de eso? Se declaró culpable. El solicitante admitió su culpa en ese delito. Entonces, ¿fue culpable? Eso espero, porque se declaró culpable de ello. Era un hombre cuando hizo esto. Eso es correcto. Y también conducta criminal desviada, que el expediente no revela. ¿Qué fue exactamente eso? Luego, después de cumplir condena en prisión, el señor McLean obtuvo la condicional, pero incumplió las condiciones al usar Internet y reingresó en prisión. Tras un año libre, fue condenado por pornografía infantil. ¿Correcto? No tengo claro exactamente el periodo de tiempo al que se refiere, pero el peticionario fue condenado por distribuir pornografía infantil. Pornografía infantil que consistía en imágenes de adultos violando violentamente a niños. Conducta aberrante.
De acuerdo. por la cual hay víctimas reales. Y este individuo de 1,88 metros, biológicamente un hombre, hace un minuto, usted dijo que cuando el hombre decidió que era una mujer, dijiste, este individuo era, cito, lo escribí, sobrio y completamente mujer. Esa frase me pareció extraordinaria. ¿Tenía este individuo genitales masculinos? Creo que lo que dije, o al menos lo que... Y esa es una cita textual dicha íntegramente por una mujer. Lo siento, quise decir que hormonalmente es una mujer. Vale, pero eso no es del todo cierto. ¿Tenía este individuo genitales masculinos? Sí. Entonces tomaron a un violador en serie de 6 pies 2, violador en serie de niños con genitales masculinos, y él dijo, ya sabes, me gustaría estar en una prisión de mujeres. Y tu respuesta fue, eso me parece perfecto. Déjame preguntarte algo. ¿Las otras mujeres en esa prisión tienen algún derecho? ¿Eso es una pregunta? Sí. ¿Tienen derechos las otras mujeres de allí? Sí, tienen. Derecho a no tener como compañero de celda a un hombre de 6 pies 2 que es un violador en serie reincidente. Senador Cruz, consideré los hechos que se me presentaron y tomé una decisión. Le hice una pregunta. ¿Tienen derecho a no tener como compañero de celda a un hombre de 1,88 metros que es un violador en serie? ¿Tienen esas mujeres derecho a eso? Toda persona que está encarcelada tiene derecho a estar segura en su espacio. Pero usted no lo pensó así. Usted no lo pensó así. Y de hecho voy a citar algunas frases de su orden porque el senador Kennedy tiene razón. Esto no es una orden de un juez. Esto es un activista político. Por cierto, el comienzo de su orden dice, al nacer normalmente se asigna un género a las personas. Debo decir que eso sorprendería a muchos estadounidenses. Muchos estadounidenses piensan que vas al hospital, nace un bebé y te dicen, felicidades, tienes un niño, una niña. Eso de asignar un género sé que fue a Brown, pero suena como algo de una sala de profesores universitarios sin relación con la realidad. La oficina de prisiones argumentó lo que estoy diciendo ahora mismo, que si pones a esta persona en una prisión de mujeres, habrá un riesgo de agresión sexual para las mujeres. Dijiste que no te importaban las mujeres. Escribiste, prisiones alega interés penológico en proteger a las presas de violencia sexual y trauma. Este interés es legítimo, gracias, pero no hay riesgo de reincidencia. No hay pruebas de violencia donde ella fuera agresora, solo víctima. Un riesgo teórico de agresión sexual no sustenta a la BOP. Sin pruebas, solo teoría. ¿Has tratado... ¿En qué universo alguien que es un violador reincidente de menores no corre riesgo de reincidir? Senador, como hago en cada caso, sé... Está bien. Sé que le han dicho que repita la frase, sigo la ley. Hice una pregunta. ¿En qué universo alguien que es un violador reincidente de menores no corre riesgo de reincidir? Señor, analicé los hechos que tenía ante mí en este caso. Toda la evidencia, incluyendo las declaraciones de cada alcaide que supervisó a este peticionario. Usted también escribió, la oficina de prisiones también sostiene que permitir que el peticionario viva entre mujeres será traumático y posiblemente peligroso para ellas. Esta preocupación está exagerada. Debo decir que si yo fuera el padre de una de esas mujeres y usted decidiera que la compañera de celda de mi hija iba a ser un hombre de 1,90 m que una y otra vez cometió agresiones sexuales violentas, yo diría que todo el sistema de justicia es absurdo. Y es evidente en su historial que su ideología política importa mucho más que los derechos de esas mujeres a las que puso en peligro. Creo que usted es una radical y que no tiene ningún derecho a ser jueza. En los últimos años hemos visto cómo ciertas decisiones públicas empiezan a moverse en un terreno delicado, donde la línea entre empatía e improvisación se vuelve cada vez más difusa. Nadie discute que toda persona merece dignidad y un trato humano. Ese es un principio básico de cualquier sociedad que aspire a ser justa. Sin embargo, cuando ese principio se aplica sin criterios claros ni límites bien definidos, puede terminar generando efectos que no se midieron con suficiente responsabilidad. El problema aparece cuando algunas decisiones dejan de centrarse en hechos verificables y comienzan a apoyarse principalmente en interpretaciones o percepciones que no siempre consideran el contexto completo.
¿En qué momento la intención de ser compasivo empieza a chocar con la necesidad de proteger a otros? ¿Dónde debería trazarse ese límite? Una sociedad sana necesita equilibrio. No se trata de ignorar nuevas realidades ni de negar debates actuales, sino de evitar que cualquier postura, por bien intencionada que sea, termine desplazando principios básicos como la seguridad, la transparencia y la responsabilidad. Cuando eso ocurre, la confianza en las instituciones empieza a erosionarse. ¿Qué pasa cuando las reglas dejan de percibirse como claras? ¿Se puede sostener un sistema así en el tiempo? También es importante recordar que las normas no solo existen para resolver casos individuales, sino para establecer precedentes. Cada decisión envía un mensaje, y ese mensaje influye en cómo se interpretarán situaciones futuras. Si las reglas se perciben como flexibles dependiendo del contexto o la presión del momento, entonces dejan de cumplir su función principal. Estamos construyendo criterios sólidos o adaptándolos según la situación. Al final, la pregunta no es si debemos ser empáticos o firmes, sino cómo logramos ser ambas cosas al mismo tiempo. Porque cuando la balanza se inclina demasiado hacia un solo lado, el costo lo termina pagando toda la sociedad. ¿Se están tomando decisiones sostenibles a largo plazo o simplemente se está reaccionando al presente sin medir las consecuencias?